El año era 1881. George y su primo Albert estaban sirviendo en el HMS Vacant para la Marina Británica. Y no sabemos por qué no estaban dormidos a las 4 de la mañana. Quizás tenían la guardia nocturna, o quizás tenían problemas para dormir. De cualquier forma, estar despiertos en la madrugada los dejó apreciar algo que muy pocos han dicho ver. Y los que lo hicieron, desearían no haberlo hecho. El holandés errante. 11 de julio, a las 4 de la mañana, el holandés errante cruzó nuestra proa. Una extraña luz roja, como la de un barco fantasma, completamente encendida, en medio de la cual se destacan con gran relieve los mástiles, palos y velas de un bergantín que a 200 metros de distancia aparecía en la proa de babor. Lo que acabo de mencionar es un extracto de la bitácora de George o Albert. Lamentablemente con el tiempo se perdió de quién son con exactitud esas palabras. No fueron los únicos en verla. Según el mismo registro, varios miembros de la tripulación fueron testigos del interesante fenómeno. Esto no era nada nuevo para los tripulantes. El holandés ha sido una leyenda de alta mar por mucho tiempo, un navío fantasma que nunca llega a puerto. Y ahora está condenado a navegar los 7 mares. La cultura popular ha inmortalizado este barco. Sin embargo, lo que podría parecer para nosotros algo sorprendente de ver, no lo era para los marinos de esa época, ya que ser el testigo del holandés significaba una cosa: la muerte estaba cerca. A lo largo de la historia ha habido muchos avistamientos del holandés. De los últimos registrados fueron por submarinos durante la Segunda Guerra Mundial, pero este en particular tiene algo que lo destaca de los demás, ya que George y Albert no eran cualquier par de primos, no. Los testigos de este avistamiento eran Albert Víctor, príncipe de Gales, y George, que creció a ser George V, rey de Inglaterra. Y su bitácora no terminó con el avistamiento, ya que la bitácora continúa contando que a las 10:45 del día siguiente, uno de los marineros que había informado esta mañana sobre el holandés errante cayó de la cruceta del mástil hacia su muerte. En ocasiones, las leyendas tienen razón y hay cosas que no deberíamos ver. Esto es Lecciones en Sombras. Todos hemos visto algo que desearíamos no haber visto, o pensamos en algo que deseamos jamás tener que ver, pero en algunas creencias o culturas, ciertos avistamientos van más allá de algo desagradable de atestiguar, porque pueden atraer consecuencias terribles. Desde los mitos griegos, cuando a Orfeo se le prohíbe voltear a ver a Eurídice mientras salen del inframundo, o incluso en la Biblia, cuando los ángeles le avisan a Lot que escape de Sodoma por el desastre que se aproxima. Sin embargo, le prohíben voltear a ver a la ciudad. Y si fueron al catecismo, sabrán cómo termina esta historia. Cuando su esposa voltea, se convierte en una estatua de sal. Estas historias funcionan principalmente como advertencias. Sin embargo, muestran cómo desde ya hace mucho, la humanidad cuenta historias de cosas que no debemos ver y las consecuencias de hacerlo. Pero así como la historia del holandés, algunos de estos mitos hablan de consecuencias más oscuras. Cada vez que una nación conquista a otra, inevitablemente, los conquistadores intentan imponer sus creencias y costumbres, moldear a la fuerza a los conquistados. Sin embargo, esto nunca funciona en su totalidad, no. Quitarle su cultura a alguien es demasiado complicado, ya que cuando se pierde todo, es lo único que queda. Pero estos intentos solo logran hacer algo interesante. Crean folclore, crean nuevas creencias, se mezclan. Y eso no fue diferente en el sur de México y Centroamérica. Cuando los españoles conquistaron el territorio, nacieron historias, producto de la mezcla de ambas culturas. Y esas historias tuvieron consecuencias. Una de ellas
se puede rastrear su origen en Honduras, la historia de la Chork. Hay muchos mitos de este ser. El más común que se puede encontrar involucra a un leñador que durante su trabajo encontró una cabaña a la que se detuvo para pedir agua. Ahí vio a una mujer, pálida, la cual amablemente le ofreció el agua que necesitaba. Al salir, la gente de los alrededores le advirtieron que no volviera a esa cabaña, que la mujer que vivía ahí no era lo que parecía. Cuando el leñador regresó a su hogar, se topó con la sorpresa de que su hijo había nacido. Imagino estaba muy feliz. Sin embargo, su esposa, con la poca fuerza que tenía, le dijo que debía bautizarlo. El leñador corrió a buscar al sacerdote, el cual lamentablemente para él se encontraba fuera del pueblo. Y aunque la iglesia no estaba muy lejos, cuando regresó a su hogar ya era de noche, y mientras cuidaba a su hijo, escuchó a una lechuza a lo lejos que se acercaba. Como muchas personas lo haríamos, no le dio mucha importancia, pero la partera que seguía ahí había escuchado las historias, lo que el pueblo contaba, el significado de esos sonidos, y le pidió al leñador que para proteger a su hijo debía salir a matar a esa lechuza. Y quizás él creía en esas leyendas, o quizás no quería arriesgarse, pero él obedeció. Salió a buscar a la lechuza. La encontró afuera de la ventana del cuarto donde su hijo dormía. La lechuza estaba azotando contra la ventana, una y otra vez, intentando romperla. El leñador no tuvo que pensar mucho para empezar a dispararle. Ahora, no lo culpo por fallar la mayoría de los disparos. Era de noche y el animal empezó a volar, pero no falló todos. Logró rozarle el ala, lo cual hizo que la lechuza soltara un grito casi humano. Sin embargo, logró escapar. El día siguiente, el leñador siguió su camino de siempre y nuevamente se topó con la cabaña del día anterior e ignorando lo que le advirtieron, fue a buscar a la joven. Al llegar, se encontró con una anciana lastimada de un brazo. Le preguntó dónde estaba la persona que vio ayer. La mujer le dijo que era ella y que la próxima vez sí entraría con su hijo. Hay muchas variaciones de esta historia. El ser de la Chorka como tal, se supone es un ser con la habilidad de transformarse en lechuza o búho. Es una hechicera que chupa la sangre de los bebés recién nacidos, que no han sido bautizados. Esta historia no la considero particularmente muy espeluznante, pero sí es interesante por sus orígenes y consecuencias. Lo fascinante de esta leyenda es cómo muestra el amalgama de dos culturas, así como un propósito claro. Una de las cosas más difíciles de hacer cuando se conquistó América fue evangelizar a la población, convencer u obligar a las personas que debían bautizar a sus hijos. E historias como esta sirven justo para hacer eso. Combinan creencias europeas como el bautismo, el mito del vampiro y sus clásicas brujas con parte de la cultura local, como personas que se transforman en animales y el misticismo de seres como los búhos, y obtienes una nueva leyenda, la cual, aparte de cumplir con su propósito y haber fomentado el bautismo en esas regiones, tuvo consecuencias duraderas, ya que hasta la actualidad escuchar o ver a un búho es considerado de mala suerte y que la muerte está cerca. Pero a pesar de que esta historia fue principalmente construida para fomentar el bautizo, el miedo a los búhos ha sido algo que la humanidad ha tenido por mucho tiempo. Más al norte, algunas tribus nativoamericanas consideran aún hasta la actualidad ver los ojos de un búho como mala suerte, un augurio de muerte. En la India, de igual forma, el avistamiento de un búho se considera como un mal presentimiento, en especial si es en el día. En la antigua Grecia, el búho se pensaba como un ave de muerte, e incluso acompañaban al dios Hades. Pero posiblemente el mejor ejemplo de qué tanto se le puede temer a un búho viene de Camerún, donde ni siquiera le dan un nombre, pero se refieren a ellos como el ave que te mete temor. Ahora, el por qué este tipo de ave ha sido asociado con mal augurio o con el mal en general es dudoso. En todo el mundo hay ciertas culturas que lo ven así. Sin embargo,
no hay un punto específico en el cual todo surgiera. Una de las principales ideas podría ser sus hábitos nocturnos. Recordemos que por mucho tiempo, el vacío de la noche era algo a la que la gente temía. Los caminos oscuros, sin la iluminación moderna, creaba para muchos peligros y supersticiones, y los hábitos nocturnos de estos animales eventualmente pudieron asociarse a la noche. Su apariencia en la oscuridad tampoco fue de mucha ayuda. Si ahora conocemos cómo se ve un búho, pero hace cientos de años, es posible solo vieran a un depredador. Es más, hay avistamientos de aliens o monstruos que al final resultaron ser nada más que búhos. Y aunque el origen es difícil de encontrar, aún podemos explorar una civilización de las primeras en crear estos mitos. Para eso, debemos ir a Roma. En la antigua Roma ya existían muchas supersticiones acerca de los búhos. Plinio el Viejo, un escritor romano, describe a los búhos como un monstruo de la noche y una abominación de la raza humana. Al igual cuenta que después del avistamiento de un búho, la capital romana tuvo que someterse a una limpieza o purificación de la ciudad, un ritual que usualmente se hace cada 5 años. Se dice que incluso la muerte de los emperadores romanos era predicha por el ulular del búho. Entre esas muertes se incluyen las del mismo Julio César, ya que la noche antes de su muerte se dice se podía escuchar al búho toda la noche. Otra superstición romana creía que el poder, la magia que los búhos cargaban con ellos, era tan fuerte que si clavabas un búho muerto a tu puerta, podrías evadir a la misma muerte. Les pido por favor no lo intenten. Durante la batalla de Carras, muchos soldados temían que los avistamientos de búhos avisaban de una derrota, y como podrán imaginarse, Roma perdió esa batalla. Pero hay un mito romano, con origen griego, que es algo interesante. Horacio los asociaba con brujería. Desde mucho antes de las películas modernas, los romanos creían que los búhos sirven como mensajeros de las brujas, y había historias sobre brujas que se transformaban en búhos, y en la noche chupaban la sangre de bebés. Quizás cuando los españoles crearon esas leyendas para forzar los bautismos, tenían un porqué, una inspiración. Quizás los búhos tienen ese poder, una sensación, un algo que trasciende eras y tiempos, pero siempre genera el mismo miedo. O quizás los romanos, griegos, españoles y culturas latinoamericanas se toparon con el mismo ser, la misma especie de bruja. Lo que sí sabemos es que siempre hay un origen y un grano de verdad en las leyendas. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.